Neruda era comunista, pero Nicanor Parra no fue comunista. Pero en él hay una conciencia social acerca de la tremenda brecha que hay entre los ricos y los pobres. Y como todos sabemos, es un problema que no se ha podido resolver desde hace varios siglos en América Latina, desde la colonia hasta ahora, ¿verdad? Hay este problema de pobreza versus riqueza. Entonces él lo toma desde el punto de vista del comer, como comen unos y como comen otros, en esto que es un artefacto del 72. La antipoesía es crítica, habla de la inarmonía humana, de la ironía, de la ambigüedad, de la parodia, del absurdo, del hombre común, no es del hombre escogido, del hombre elegante, del hombre aristocrático. Y el arte que se va a hacer como el arte antipoético que va a hacer Parra, porque no solo escribe poemas, sino que también hace objetos, construye objetos encontrados, lo que los franceses llaman l'objet trouvé, el objeto encontrado. Él toma esto, por ejemplo, y le pone una cierta lectura, y con eso hace un artefacto visual, o un trabajo práctico, como él lo llama, ya veremos algunos, uniendo el arte con la vida cotidiana. Los escritores tienen que unir el arte con la vida cotidiana, no pueden separar la creación del seno del pueblo, deben integrar siempre ambas cosas. Este es un poema muy irónico dedicado a una mujer, es también de 1954, ¿verdad? Esa mujer es una víbora porque lo obliga a hacer cosas antiéticas que él no quisiera hacer, como dice ahí. Debía cometer algunos delitos, algunas faltas, pequeños robos, falsificaciones de documentos, para poder estar en la presencia y en compañía de ella. Entonces da un cuadro que representa muy bien en muchos casos a la mujer, pero tiene también mucha ironía en algunos casos, como este, que fue discutido largamente en la imagen de la mujer que presenta, que no es una imagen machista, sino una imagen diferente, identificando, incluso desde el punto de vista de la tradición religiosa católica, identificando a la mujer y la serpiente. Él discute muchos aspectos del catolicismo. Cuando nací, morí. Menos mal que después resucité. ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo, ¿cierto? Pero cuando nací, morí, eso no es solo Cristo. Todos los seres humanos empezamos a morir cuando nacemos. Eso ya es parte de la conciencia existencialista de mediados del siglo XX. Pero lo que dice abajo, menos mal que después resucité, uno dice, esto lo está diciendo Cristo, ¿verdad? El único que ha tenido esta experiencia, que yo sepa. La profesión de Nicanor Parra es físico. Él es un experto en mecánica racional. Él estudió el sistema de Newton, estudió el sistema de Einstein, y sus clases son con pizarrones llenos de ecuaciones sobre la velocidad, la masa, la luz, el movimiento. Entonces él alteró la materia poética, cambió la idea de las fuerzas centrífugas que desperdigan y desordenan todo. Él es un desordenador del mundo, no un ordenador. Neruda era un ordenador, alguien que organizaba todo en una cierta dirección. Y esta tendencia porque él usó la palabra antipoesía, esta tendencia la comenzó la antipoesía en 1950, cuando todavía no emergía en la física la noción que hoy día es corriente de antimateria. Es decir, su poesía es una poesía relativista,
que tiene que ver con nuestra época. Y una de las ideas que cruzan estas transparencias es el hecho de que él haya sido tal vez el primer poeta latinoamericano que anuncia nuestra época. Nuestra época se llama posmodernidad. Modernidad fue desde el descubrimiento de América hasta 1950 aproximadamente. La modernidad es la creencia en el progreso, la idea de que la razón resuelve todas las cosas, de que la historia está hecha por algunos sujetos y no por los grupos, una confianza enorme en que todo puede ser descubierto y conocido. Esas ideas han ido quedando gradualmente atrás. Entonces, hoy día estamos en una época que llamamos postmoderna y que tiene que ver con la poesía de Parra y las contradicciones que incluye. Salario mínimo. Nadie debe ganar más que el presidente de la República, ni menos. Es decir, todos los hombres y mujeres deben ganar lo mismo. Hemos visto esto, ¿verdad? Con Inocencio Conchalí está allí enojado, ¿cierto? Tiene solo 3 dedos en cada manito, siempre tiene un ojo como raro, como Popeye, tiene un ojo un poco distinto, ¿verdad? Y aquí está la idea de la igualdad. Todos tienen que ganar igual que el presidente, mucha plata. Nadie debe ganar menos. Por supuesto que esa es una utopía que no se ha podido cumplir. Este es también un poema de 1954, Los vicios del mundo moderno, así se titula. ¿Cuáles son los vicios? Ahora ya son cosas antiguas. El automóvil, el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los pieles rojas, los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas, etc. El poema es largo, tiene 3 páginas. Si uno va leyendo, uno dice, bueno, son los mismos problemas ahora que hace 50 años atrás. Todavía tenemos problemas con los automóviles, el cine ha cambiado, claro, tenemos cine en tercera dimensión, la discriminación sigue igual, se siguen exterminando los pueblos indígenas, la banca, los dueños de los bancos siguen corruptos y haciendo todo lo que pueden, ¿cierto? Todavía no hay políticas de protección para los ancianos, así que los problemas que había en 1950 siguen siendo los mismos y lo que muestra, digamos, poéticamente o antipoéticamente que no ha habido una solución en 60 años y que es difícil que pueda haber en el futuro. Lo que estudiamos en literatura llamamos géneros altos a la tragedia, a la epopeya, a la poesía heroica, a la poesía épica, y otros géneros que son géneros bajos, que son poco importantes porque tienen que ver con el humor, con la ironía. Los géneros altos son sublimes, son estilizados, la gente se emociona y llora con lo que ve. Esos son géneros altos. En cambio, él trabaja el género bajo, el humor, el absurdo, la parodia, la autocrítica, el chiste. Mucho de lo que hemos visto son como grafitis, ¿verdad? La pesadilla. No voy a leer todo, el que está leyendo, lo tengo para que leer todo. Este es un mensaje subliminal, ¿verdad? Muy ingenioso. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Lo que pasa es que si uno lee en las letras mayúsculas, dice tome Coca-Cola. Es decir, hace coincidir una oración de gran respeto, ¿verdad? Con una publicidad repudiable. Por favor. Cuando comenzaba la clase en una sala similar a esta, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, ¿verdad? Hacía muchas veces esa pregunta:
si cuánto sería el valor que habría que pagar por el planeta Tierra si cada gramo tuviese como precio $1. Y ahí comenzamos la discusión sobre cómo pesar, en cómo construir una balanza y cómo pesar en condiciones de aridez o ingravidad la tierra. Este es otro poema, famosísimo de él, tal vez el más importante. En un solo poema narra la historia del ser humano desde las cavernas, pasando por la Edad Media, el descubrimiento de América, la constitución de las repúblicas, hasta llegar al presente. Esto es el inicio. Es alguien que dice siempre: yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras como los jeroglíficos, etc. No puedo hacer una conferencia con todos los poemas. Lo que doy, ¿verdad?, para que se entusiasmen y busquen en las bibliotecas algunas antologías o poemas de él, les doy unas muestras solamente. Esto estaba hoy día en Guadalajara. Naturaleza muerta, ¿verdad? Un tomate atravesado por un clavo de 4 pulgadas. Naturaleza muerta. Como ustedes saben, naturaleza muerta es un género pictórico importante. Suele haber una canastilla con uvas, naranjas, manzanas, peras, ¿verdad? Y muchos pintores expresionistas, impresionistas, barrocos, renacentistas han pintado naturalezas muertas con melones, sandías, nueces, etc. Entonces él toma literalmente naturaleza muerta y clava la naturaleza. Esto es un objeto, un artefacto. Los personajes de Nicanor son personajes excéntricos, no son personajes medidos o mesurados. En los poemas pasan catástrofes, con ironías. Siempre le gusta a él trabajar con un tipo de verso popular, como de copla, que tiene siempre 8 versos, se llama autosílabo. Tiene varios poemas donde el caballero está esperando y entra una calavera, y estoy aquí en México hablando de esto, donde puede ser entendido, entra un esqueleto, ¿verdad?, de una mujer bellísima, pero es un esqueleto finalmente, son puros huesos, ¿verdad? Y entonces el hombre hace el amor con un esqueleto, es decir, la vida hace el amor con la muerte. Eso está varias veces. Chicha es como en México, ¿verdad?, un tipo de alcohol joven fermentado. Mensaje en una zapatilla: levántate y anda. Todos saben que levántate y anda es parte del Nuevo Testamento, de uno de los 4 evangelios, no recuerdo exactamente de cuál, en vez de Mateo, ¿verdad? Es uno de los 20, 30 milagros que hace Jesucristo y que resucita a un muerto. Ahora él pone levántate y anda en una, ¿cómo diría yo? Una zapatilla de dormitorio, un objeto encontrado que él usa. Lo que le hablaba de la doncella y la muerte. Aquí es al revés. No sé si todos alcanzan ahí abajo, algunos alcanzan, pero está bien claro. Andan por unos cerros llenos de lagartijas de colores. Una cosa muy rural. Antes está el teléfono, que no tiene nada que ver en todo esto. La doncella rubia y el caballero, que es la muerte, ¿verdad? La doncella sonríe, pero la calavera no ve nada. Es una calavera, obviamente, sin ojos. Ahí él está haciendo igual que Inocencio Conchalí, haciendo este gesto.
como señalando algo, y con los ojos cerrados, el personaje que les mostré y que va a aparecer nuevamente. La antipoesía rompió con las ideas modernas, que eran las ideas de Newton sobre la realidad y el mundo físico. Estaban centradas en lo trágico. Con ello, ¿verdad?, la vida humana empezó a tener dos partes, es decir, la vida humana, como saben, es sublime, pero es cómica. A eso llamamos especialmente lo bivocal, las dos voces de la vida. La vida tiene la parte sublime y la parte cómica, tragicómica, como dice allí, y que es algo dual. Todos nosotros somos duales, reímos y lloramos, sufrimos y gozamos, una cosa híbrida, que es lo que él representa. También nos alcanza a ver muy bien, es verdad, como el tema de la muerte es constante en él, aquí aparece el ataúd propulsado. Si ustedes ven, se trata de un ataúd al cual, un ataúd negro modesto, al cual le puso una hélice de una lancha, ¿verdad? Entonces se supone que el ataúd es como un bote. Claro, uno se puede pensar y se acuerda de Jorge Manrique, un poeta medieval español, que escribió unos versos que todos leemos cuando niños, que dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar la mar, que es el molino. La idea de que el tiempo es un río y las personas son botes que van por el río hacia el mar, que es la muerte. Entonces, con esa idea de la ligación de la muerte con el agua, dice, bueno, lleguemos más rápido a la muerte, pongámosle al ataúd, ¿cierto?, una hélice. En esta presentación, una exposición que se hizo en Santiago, había otros ataúdes, había de hecho dos ataúdes más. Uno que en lugar de tener las manillas hacia afuera para que los deudos lo carguen, tenía las manillas puestas por dentro, unas manillas de bronce así fuertes, para que el pasajero del ataúd se firmara bien para lo que venía. Y había otro al cual le instaló en la puerta que se levanta, ¿cierto? La puerta que se levanta, ¿sí? Instaló una rueda como un manubrio de automóvil, como se usa en los barcos o los submarinos, de tal manera que el que está muerto adentro pueda girarlo si necesita abrir para salir un rato. Los poetas son personas melancólicas, tristes, un poco angustiadas, un poco excesivas en sus sentimientos. En Nicanor, ¿verdad?, él no busca que el lector se ponga triste y se acongoje porque viene la muerte, porque se está volviendo viejo todo, sino que lo que le interesa es conseguir una actitud corporal, la risa, el entusiasmo. ¿Qué número vamos? Número de diapositivas. No dice ahí, ya sé. Gracias. Esto es de 1957, de un libro llamado Versos de Salón. Y el poema se llama Versos Sueltos. Todos los poetas piensan que los poemas deben ser muy integrados, que todos los versos deben estar conectados entre sí, que debe haber una unidad en toda la obra, en cada poema. Entonces, aquí en cambio él trabaja con la idea de cada verso una unidad separada. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie y la fucsia parece bailarina. Los cuatro versos finales que he leído, ¿verdad?, totalmente separados entre sí. Entonces puede armar un poema entero
de 60, 80 versos, como este tiene, con puras unidades pequeñas que son golpes sucesivos unos tras otros al lector. El oráculo, ¿verdad? Eran ciertos lugares en que decía donde los héroes, particularmente los héroes militares y políticos, iban a hacer preguntas que eran decisivas para su comunidad, para su pueblo, porque claro, los griegos eran varias etnias diferentes, no eran solo una. Entonces el oráculo de Delfos era el más famoso. Entonces, aquí ahora tenemos a don Inocencio Conchalí, ¿verdad? Con su ojo indicando, ¿verdad? Como si él fuera un oráculo. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Hago esto o hago esto otro? La respuesta que está aquí abajo, que ustedes no ven: hagas lo que hagas, te arrepentirás. El ser humano está condenado a arrepentirse. No hay respuestas correctas. La vida, estimados amigos, no tiene respuestas correctas. Hay una serie de respuestas y posibilidades de las cuales uno aprende, simplemente. Hay dos tipos de realismo. Para los que no estudian literatura, los que estudian literatura deben saber un poco de esto. Hay dos tipos de realismo: un realismo clásico, aristocrático, estilizado, sublime, y un realismo grotesco, naturalista, que tiene que ver con el cuerpo humano y con las verdades de la vida. Él trabaja el realismo grotesco, que no es una cosa sucia, sino una cosa que es como la realidad, que tiene aspectos positivos y negativos. Todas esas son palabras que utilizamos, lo heterogéneo, ¿cierto?, en los versos distintos, combinados, lo multiforme. Nunca hay un poema que tenga una sola forma, va siempre cambiando. Le interesa lo ambiguo, el doble sentido, lo polisémico, es decir, que de una sola expresión emerjan varios significados, y esa es una expresión cotidiana. Salida de madre significa decir algo que no estaba presupuestado y que desborda el tema y la circunstancia. Hubo una etapa en que Nicanor hacía tablillas. Estas tablillas son unas tablillas pequeñas, a 12 centímetros de ancho, 35-40 de largo, medio centímetro de espesor. Son de madera muy barata, son casi de la corteza del árbol, que ni se utiliza o solo se utiliza para ser quemada. Entonces él tomaba esas y tiene como filosófico, ¿verdad? Proceso dialéctico. La tesis, un signo de exclamación. La antítesis, un cierre, signo de interrogación. La síntesis, ¿verdad? Cruzados los dos dan el símbolo del comunismo, la hoz y el martillo. Entonces, lo ingenioso es el material, el soporte en el que trabaja, a lo que los museos no están hechos para que se lleven tablillas, pero entonces él usaba estas tablillas pequeñas, pero eso está hecho con una pizapasta, probablemente con un plumón, sin ninguna elegancia, no está con óleos, ni está tan pensado, ¿verdad? Pero es todo uno que hace pensar, le hace reflexionar todo lo que es aquí condensado. Insisto en que todo esto que estamos haciendo es como si le escribiéramos una carta a él, ¿verdad? A él le habrá gustado, le gustaría, o cuando le cuente, me gustará de que yo escribí esta conferencia como si fuese una carta, que todos le dirigimos a él colectivamente. ¿Verdad? Él siempre estuvo disconforme o disconforme, ¿cierto?, a favor de los mapuches. Él se entiende a sí mismo como un indígena, como un mapuche, con los
pingüinos. Llamamos pingüinos a los estudiantes de colegios chilenos, a los estudiantes del liceo, que han hecho una crítica social todo el año pasado tremendamente fuerte. Este año han sido condiciones distintas, pero en 10 meses hicieron 140 marchas, había 300.000 personas en cada marcha, y los llamamos pingüinos porque usan un pantalón oscuro y una camisa blanca fuera del cinturón. Entonces parecen pingüinos, negro y blanco. Y claro, ustedes saben que llevar la camisa fuera del cinturón es como un signo, no es solo la moda, digamos, es como un pequeño gesto de rebeldía que hay aquí, de que las cosas no están bien afirmadas, sino que tienen mayor libertad, mayor expresión corporal. Esos son los pingüinos, los estudiantes antes de la prepa. Los ecologistas con los pobres, criticando al poder. Del noticiario de 1957, plaga de motonetas en Santiago. Françoise Sagan, la escritora francesa, se da vuelta en el automóvil. Terremoto en Irán, 600 víctimas. El gobierno detiene la inflación. Los candidatos a la presidencia tratan de convencerse con el clero. Huelga de profesores y estudiantes. Esto que era lo que pasaba en 1957, distinto a los versos sueltos, es lo mismo que está pasando hoy día. Otra vez están los terremotos, el problema de la inflación no resuelta, los candidatos a la presidencia aquí o allá haciendo promesas, huelgas de profesores y estudiantes, porque la educación no ha sido resuelta en ningún país del mundo. Incluso un país rico como Canadá ha tenido una extraordinaria manifestación de paros estudiantiles, particularmente en Quebec durante todo este año, pero eso no aparece en la prensa, porque no es noticia. Armas nucleares no. Basta y sobra con un matamoscas. Nicanor Parra es un pacifista. Por supuesto, ninguno de nosotros cree en el poder nuclear, y entonces al final, como se dice, ¿verdad?, terminaremos peleando entre nosotros con piedras y con garrotes, porque eso es lo único que va a quedar. Aquí nosotros le hablamos, algo se le perdió aquí, porque la pequeña foto arriba, ¿verdad?, como se ¿dónde está esta cosa? Eso, usted puede poner en Google Nicanor Parra imágenes y encontrarán muchas fotografías que de ahí es donde yo la he tomado, ¿verdad? Este es un viejo joven, ¿verdad? Es un joven inexperto que tiene 98 años de edad. Es un libre pensador, piensa lo que él quiere. Huachaca significa una persona popular que le invita a alguien a tomar un poco de vino y a comer un sándwich, una torta modesta,